Bueno, Andrés Alamán y Lorenz Goldborn, los precandidatos presidenciales de la Alianza, tuvieron su primer encuentro, su primer cara a cara. Ambos expusieron ante un simposio de líderes de la centro derecha. ¿Qué pasó en ese encuentro? ¿Cuáles son los temas a futuro? ¿Y cuál es el resumen de este comienzo de la campaña? Estamos junto a la vocera de Andrés Alamán, la exministra Catalina Parot. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por venir a Muy CNN bien, Chile. pues Daniel, muy buenas tardes, Mónica, y muchas gracias por esta invitación. En después de este primer round, de estas primeras semanas de campaña, ¿Andrés Alamán está más cerca o más lejos que antes de llegar a la moneda? Yo creo que está más cerca, mucho más cerca. Primero porque ha mostrado su tremendo liderazgo, y ese liderazgo que lo ha adquirido en una trayectoria de servicio público. Segundo porque ha tenido posiciones muy claras en materias como el aborto o en materias como el ABP. Hay mucha gente que dice que estas siglas son una lata porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando del acuerdo de vida en pareja, que fue el proyecto enviado por el gobierno y del cual él había sido autor. Y además de eso, porque hemos entrado a los temas de una manera muy clara. ¿Quién ha ganado este primer round de campaña? Porque yo no lo llamaría amistosa, pero sí. Un round amistoso, pero ¿quién ha ganado esta primera pronta a su juicio? Bueno, nosotros nos sentimos muy contentos en primer lugar porque ya nadie discute la necesidad de ser primaria en la derecha, y yo creo que eso es súper importante, porque por algún minuto se dijo que los candidatos se definieran por encuesta, y ha quedado claro después de las elecciones municipales que las encuestas no son un buen predictor de lo que pasa en las elecciones en concreto. O sea, ¿Alamán ha ganado esta primera etapa de la pre-campaña? Yo creo que sí, en el sentido que, como vuelvo a repetirte, ha quedado muy legitimado el hecho de las primarias, que además nosotros pensamos que las primarias eran una buena forma de poner los temas sobre la agenda para que la gente que realmente vaya a votar sepa por quién vota. Porque más que ser una campaña de imágenes, de carteles, de frases eslogan, ahora se trata que realmente los candidatos den a conocer sus propuestas, su idea, y la gente finalmente elija quién para ellos es el mejor presidente de la República o candidato de la Alianza en la primera etapa. En estos primeros 2 minutos de entrevista ya ha dicho 2 veces que Alamán ha sido el que ha puesto ideas claras sobre temas como el aborto y el ABP. Goldborn se entiende que no ha puesto las ideas tan claras en esos temas, ¿no? Mira, yo la verdad es que no me gusta hacer ese tipo de contrapunto. Lo que nosotros hemos afirmado, porque creemos que es importante ser respetuosos con la gente y que la gente sepa cuáles son los valores del candidato. En esta materia nosotros hemos dicho que para nosotros la vida es un milagro que dura poco, que toda persona tiene el derecho a experimentarlo y por lo tanto somos completamente contrarios al aborto. Pero junto con eso hemos dicho que cuando existe una relación afectiva entre dos personas, en que no existe un matrimonio, entonces el ABP viene a resolver un tema económico, es decir, viene a dar la posibilidad de que esa mujer que ha compartido con un hombre durante muchos años, no siendo casada con él, que lo ha ayudado en la salud y en la enfermedad, que han comprado una casita, porque generalmente estas familias que viven en la situación de hecho son familias muy pobres, son más de, creo que el 17% de las personas en Chile declara vivir en una convivencia de hecho. Entonces este ABP no solo resuelve el problema de las parejas del mismo sexo, sino que también muchas parejas que forman una familia y que nunca han contraído matrimonio. Ahora, ¿quién ha sido más cordial en este primer tiempo de competencia en relación con el otro? Bueno, lo que pasa es que nosotros, en el fondo todos hemos sido cordiales en el sentido que aquí no hay descalificaciones personales. Yo a Lorenz lo conozco, compartí con él como ministro, es una bellísima persona y no es ese el tipo de competencia que nosotros queremos hacer. Pero yo escuché que le habían parecido inamistosas unas declaraciones a Alamán. Lo que pasa es que normalmente hay dentro, cuando tú tienes una asamblea de un partido, de repente los que están hablando adelante de esa asamblea se les va un poquitito el lenguaje y podríamos decir, por eso, podríamos decir que en ese caso Lorenz, cuando dijo que él era el candidato competitivo y que lo otro era candidato testimonial, se podría haber tomado como algo que no había sido amistoso, pero en realidad yo creo que son frases que se dicen en las asambleas y no creo que sea realmente el espíritu que va a imperar en esta primaria. Por lo menos yo veo esta primaria como una gran oportunidad para la centro derecha, de verdad, de poner los temas que importan a la gente, pero eso va a tener buen efecto. Y nos va a dar el efecto de prepararnos para lo que viene realmente después, que va a ser la competencia con el candidato o candidata de la Concertación y el Partido Comunista, y a nosotros nos va a dar la posibilidad de llegar con el mejor candidato, siempre que se dé en un marco de unidad,
porque si realmente entramos en un marco de descalificaciones, entonces el proceso va a ser bastante inútil. Usted ha hablado de la importancia de la ABP y es uno de los puntos que claramente ha planteado Andrés Alamán y él de hecho presentó el proyecto original de ley. ¿Qué pasa si cuando se vote su partido Renovación Nacional no se cuadra completamente con el proyecto y hay parlamentarios de su propio partido que votan contra el proyecto estrella de su candidato presidencial? No, porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que va a haber unanimidad en este sentido dentro del partido. Sí, todos, incluido el presidente Carlos Larraín. Sí, porque todos en el van a votar a fondo, favor. porque estamos claros en dos afirmaciones. El acuerdo de vida en pareja no es matrimonio. Y eso ahí sí podríamos tener un problema, porque nosotros no estamos de acuerdo con el matrimonio para homosexuales. En este caso estamos hablando de una regulación de derechos patrimoniales. Básicamente es transformar a ese conviviente más débil en un heredero legitimario. ¿Y ese va a ser el primer test del liderazgo de Andrés Alamán, lograr cohesionar absolutamente todo su partido unánimemente en torno a su proyecto? Sí, lo que pasa es que yo creo que Andrés pertenece al ADN de Renovación Nacional. Es cierto que ha habido algunas dirigentes que más allá de posturas ideológicas o no, o parlamentarios, están por la candidatura de Lorenz Goldman. Y eso nosotros hemos dicho que no vamos a entrar, este no es un partido estalinista, no vamos a entrar en una guerra de persecuciones. Solo para cerrar ese punto, ¿hay algún UDI, aparte de la esposa del candidato, que esté con ustedes? No, es que nosotros no vamos a entrar en ese juego, yo lo vuelvo a repetir, podría dar nombre y o sea, en sí eso hay. Y yo no me voy a meter en ese tema. Nosotros no estamos en eso. Estamos apostando a hablarle a toda la centroderecha y estamos apostando a hablarle a un gran grupo de independientes dentro de la centroderecha. ¿La moneda está ayudando a Alamán, como han dicho desde la UDI, al poner en carpeta el ABP? No, yo creo que eso es súper injusto. Primero porque fue un compromiso de campaña del presidente. El presidente lo dijo cuando mandó el proyecto de ABP, porque el de Andrés Alamán y Andrés Chadwick era de ABC, Acuerdo de Bien Común. Acá se transformó en Acuerdo de Bien Pareja para darle una cierta legitimidad a la relación que existe en esas dos personas. El presidente, cuando manda el proyecto al Congreso, dice claramente que está cumpliendo con un compromiso de campaña. Por lo tanto, aquí hay un compromiso primero del presidente. Segundo, hay integrantes importantes del gobierno que también fueron parte del primer proyecto, que es el antecedente de esto. Y tercero, los dos candidatos presidenciales son partidarios de la ABP. ¿Cuánto limita entonces la UDI a Lorenz Goldman? Bueno, ahí es donde yo creo que hay un punto, porque efectivamente a los pocos días de haber sido proclamado, autoridades del mismo partido que lo proclaman salen a desautorizar una política que es importante. Entonces, yo creo que ese sí es un punto. Yo creo que eso sí es complejo, porque hay que saber hasta dónde va a estar respaldado o por quién está votando la gente, finalmente. Y cuáles son los compromisos que puede asumir el candidato con sus electores. O sea, ¿puede entrar en pugna, cree usted, en más de un tema Lorenz Goldman con la UDI? No lo sé, por lo menos en este punto se ve que con algunos parlamentarios de la UDI, con algunas autoridades de la UDI sí lo ha hecho. ¿Y votar por Goldman en las primarias es votar por la UDI? Él es el candidato de la UDI, él es el candidato proclamado por la UDI. En la primaria, obviamente, va a ser el candidato de Renovación Nacional y el candidato de la UDI, los que van a ir a esta primaria. Nosotros esperamos y no hemos hecho una convocatoria formal, pero esperamos también que si existe otra persona que tenga liderazgo y que quiera participar dentro de las primarias de la Alianza o de la Coalición por el Cambio, lo hagan. Por el momento es el candidato de la UDI, que es Lorenz Goldman y Andrés Alamán. ¿Cuánto limita? Usted decía que efectivamente en algo limitaba la UDI a Lorenz Goldman, al menos este tema, y decía usted puede haber otro. ¿Cuánto limita Carlos Larraín, Andrés Alamán? Carlos Larraín está absolutamente cuadrado dentro de la candidatura de Andrés Alamán. Ha sido uno de los impulsores de la candidatura de Andrés Alamán. Eso no significa que en política no puedan existir distintos puntos de vista, pero al momento de tomar las decisiones políticas, Renovación Nacional está con Andrés Alamán casi, yo te diría, no me atrevo a decir unánimemente, pero casi unánimemente. Una frase que me llamó la atención de Andrés Alamán hoy: no hay que esconder las ideas debajo del marketing. ¿A quién se refiere cuando habla del marketing o a qué se refiere? No, yo creo que se refiere justamente a que existe un cambio muy grande después de la inscripción automática y el voto voluntario. Nosotros estamos seguros que en esta campaña, tanto en las primarias como en las presidenciales, la gente que va a ir a votar va a ser gente que va a estar interesada en las ideas, en los proyectos, en las propuestas, en de qué manera la persona que va a liderar el país te va a afectar tu vida. No va a ser dirigida a estos independientes que a la larga no saben si ir a votar o no y que antes lo hacían porque tenían miedo a la sanción. Entonces hoy día el que va a votar necesita saber por quién está votando y en definitiva cuál va a ser el liderazgo que va a dirigir el país en los próximos años. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que hoy día no va a bastar con la sonrisa en la foto y no va a bastar con eslogan. La gente quiere participar en la elaboración de los programas, pero además quiere candidatos con ideas claras que le señalen hacia dónde va a conducir el país en los próximos años. Igual que Carlos Larraín, ¿usted cree que el corazón del presidente Sebastián Piñera está con Alamán?
Yo no me atrevería a llegar tan profundo en el corazón del presidente. Prefiero que él mantenga su independencia, creo que esto es importante. El país necesita que el gobierno se mantenga en una independencia hasta el final. Yo creo que aquí quedan muchos temas pendientes como país y sería muy penoso ver al presidente o ver a los ministros incorporados en alguna campaña. Pero estoy hablando del corazón, porque uno dice, bueno, está bien, renunció a la militancia a DRN histórica para asumir como presidente, pero no sería lo normal que en una primaria el presidente votara por el que es de su mismo partido. No, bueno, él renunció a Renovación Nacional para poder dirigir el país con toda la independencia. Él hoy día es presidente de todos los chilenos y tiene que mantener esa independencia. Alamán hoy hablaba de la diferencia de trayectorias y decía que mientras él ha hecho su trayectoria en el servicio público, enfatizó varias veces que el candidato de la UDI, en cambio, tiene experiencia en casas comerciales. ¿Ven ustedes algo negativo en esa parte de la trayectoria de Lawrence Goldburn en el tema de que haya estado como gerente del retail o de las casas comerciales? No, mira, lo que pasa es que aquí hubieron algunas declaraciones un poco felices, digamos, que a lo mejor no representan la opinión del candidato, pero la persona que está a cargo de su programa, de la elaboración de su programa, claro, él señaló de que Lawrence conocía a la gente porque había tenido muchos trabajadores en el retail o muchos consumidores del retail. Y nosotros ahí claramente decimos aquí no. Tal vez fue una frase poco feliz, pero uno no puede partir elaborando un programa de gobierno partiendo de esa visión del Estado. Nosotros no creemos que el Estado sea un gran supermercado en donde se transan bienes ni servicios, ni la gente pueda ser vista desde esa perspectiva, ni las políticas elaboradas desde esa perspectiva. Entonces, yo vuelvo a decir, creo que fue una frase poco feliz que nos hace mal a nosotros como sector de centro-derecha, pero que además si fuera real, marcaría una diferencia fundamental con nuestra candidatura. Correcto. Ahora uno puede decir que es un punto a favor haber estado como gerente del retail porque significa, por ejemplo, haber abierto el consumo a mayor cantidad de chilenos, conocer bien lo que pasa en Chile, gestión en la empresa privada. Hay una serie de puntos positivos que uno podría dar como trayectoria. ¿Ustedes creen que hay algún punto negativo, algún punto por el que Lawrence Goldburn deba dar explicaciones por su gestión en esa época? No, para nada. Yo lo que digo es que sí, en la trayectoria de Andrés Alamán hay puntos positivos. El primero de ellos, y yo quisiera destacarlo porque creo que es un buen mensaje para la gente joven, es que él fue capaz de hacer desde muy joven un trabajo dedicado a luchar por los valores que él creía. Se fue desde el colegio en donde estaba, a Las Tarrias, estuvo allá, terminó su educación secundaria allá, y por lo tanto él realmente dio un ejemplo para la juventud de que se puede luchar por valores y que el servicio público vale la pena. Se ha dedicado durante muchos años al servicio público. Ha sido un hombre preocupado del Estado. Por lo tanto, nosotros creemos que eso le genera las habilidades para generar los consensos y los acuerdos que el país necesita al futuro. Andrés Alamán, muy joven, fue capaz en un momento muy difícil del país en celebrar un acuerdo, el llamado Acuerdo Nacional, que fue celebrado con Patricio Elwin, con Gabriel Valdés, y en un momento que para él, como joven, fue muy complejo, porque había muchas presiones. Entonces yo creo que su liderazgo y su carácter han mostrado que es un hombre que se ha preparado para ser presidente de la República, que no es poca cosa. Esa trayectoria le aporta a Andrés Alamán ciertas habilidades, lo que estás planteando. Ahora, el venir del retail hace que le falte alguna habilidad, el no tener la escuela de la política, hace que le falte alguna habilidad a Lawrence Goldburn, no, ¿o pueden tener las mismas habilidades habiendo tenido caminos distintos? Yo creo, y vuelvo a decirlo, ¿prepara para cosas distintas la política y el retail, por ejemplo, en vista de ser presidente? Eso es lo que estoy preguntando. Mira, yo pienso sinceramente que nosotros como centro derecha valoramos mucho el espíritu emprendedor. Nuestro presidente ha sido un empresario, además fue senador, fue parlamentario, es decir, ha tenido una vida muy integral. Uno no puede decir que una persona por venir del mundo privado esté cerrada a participar y a gobernar un país por ningún motivo. Y yo no estoy tratando de decir eso. Lo que yo sí digo es que la valoración de la política y del servicio público y las tareas que le ha tocado enfrentar a Andrés Alamán lo preparan de mejor manera para ser el próximo presidente de la República. Porque tú mencionabas el pasado de Andrés Alamán. En una primaria de la Alianza, que es lo que van a enfrentar primero, haber votado que sí para Andrés Alamán, ¿puede ser un punto a favor para ese público objetivo? Bueno, no sé si un punto. Nosotros hemos tomado una opción, no actuar porque los puntos son positivos o negativos. Aquí hay una verdad, y es una verdad que forma parte de su vida y de su trayectoria política. Así que eso, yo lo que veo es que él no la puede esconder.
Si alguien le pregunta, un periodista le pregunta, él tiene que decir lo que pasó, a pesar de que el voto es secreto. Pero Andrea Alamán lo ha dicho en todos los tonos que él votó por el sí. Usted, perdón, ¿qué edad tenía para el plebiscito? ¿Pero quién me pregunta la edad? Esa no te la contesto. Pero pudo votar. Tenía edad para votar en el plebiscito. ¿Y tú votaste en el plebiscito? No. No, ves tú. No, yo tenía edad para votar en el plebiscito. Pero en este caso, mi voto no importa. ¿No? O sea, pero votó en el plebiscito. Sí. ¿Y qué votó? Por eso te digo, en este caso mi voto no importa. importa. Pues es la vocera de Andrés Alamán, no sé por qué intuye que votó, no sé. ¿Qué votó? ¿Qué intuyes? ¿Qué intuyes? Votó que no, tal vez eso la complica decirlo. No. Yo en este caso mi voto no importa. Yo lo que sí digo es que el candidato ha decidido ser súper transparente con la sus vocera cosas. no debe ser igual de transparente. No, si yo igual de transparente, pero en este caso no es mi votó? tema, no es mi tema. Y yo te pido que me respetes eso. No es algo que pertenezca a la esfera pública, es mi esfera privada. El voto es secreto y en este caso yo era una persona bastante alejada de la política, participaba en la Federación de Estudiantes, en la universidad, participé en los colegios, fui presidenta hasta el Club de Rayuela cuando había que ser presidenta, pero en este caso yo te pido que me respetes mi silencio. Pero para una dirigente política, perdón, el por quién se vota o no se vota no es un tema de la esfera privada, es un tema de la esfera pública. Siempre el voto es secreto. No, es secreto. Es secreto, pero Sí, por quién se vota y por quién se apoya, en el caso de un dirigente político, Sí. no es un tema de su vida privada, es un tema de su esfera pública. Sí, pero en este caso yo prefiero pasar. Ok, es su derecho, pero todo esto, usted además, después ya lo vamos a conversar, no es que vaya a ser solo la vocera Andrea Alamán, sino que va a ser candidata. Sí, cuando llegue el momento lo voy a decir. Yo creo que hoy día no es el momento. momento. No soy yo la figura aquí. Yo soy vocera de una campaña. Y Hemos hablado mucho de trayectorias. Hablemos un poco de diferencias de programas. ¿Cuál es la mayor diferencia ideológica de programa, de proyecto de futuro, concreta, que hay entre Andrés Alamán y Lorenz Goldberg? Mira, yo prefiero afirmar nuestras convicciones, Perfecto. más que marcar las diferencias, porque en realidad no conozco al detalle cuál va a ser el programa de Lorenz Goldberg. Por lo tanto, no podría decir que a lo mejor lo que yo voy a decir va a estar también en su programa. La primera afirmación para nosotros es, en primer lugar, en temas de libertad. Para ser efectiva la libertad tiene que haber igualdad de oportunidades. Para haber igualdad de oportunidades tiene que haber una educación pública fuerte. No puede ser que en este país la educación pública sea de pésima calidad y la educación privada sea de altísima calidad. ¿Cómo se consigue eso? Eso se tiene que conseguir con recursos y con realmente una preocupación fundamental por la calidad de la educación pública. ¿Significa darle más recursos a un colegio público que a un colegio particular subvencionado? Bueno, habrá que verlo. Yo lo que creo es que nosotros vamos a apuntar, es nuestra definición, que la educación pública es uno de los elementos que permite la movilidad social. Cuando una persona de escasos recursos invierte en comprarle los cuadernos a su hijo, en que se levante todo el día en la mañana, en pagarle la micro para que llegue a la escuela o al colegio o al liceo, resulta que si este liceo no está preparado para darle las herramientas para que ese joven pueda salir, están condenados a quedar al margen de resolver los problemas. Primera énfasis, nosotros estamos por una educación pública fuerte, potenciada y que realmente sea una educación de calidad. ¿Está definido quién va a ser el jefe programático de Andrés Alamán o todavía está? No, todavía. Perfecto. No, todavía. Y lo otro, respecto de la concentración de grupos económicos que se ve en farmacia, se ve en el retail, se ve en las ISAPRE, en fin, podríamos hacer una larga lista. ¿Andrés Alamán va a hacer algo distinto de lo que hay hoy en día? ¿Cuál es su postura respecto de la concentración económica? Bueno, yo creo que se ha avanzado en esa materia, pero y de verdad nosotros creemos que nosotros no somos partidarios de la mano invisible del mercado. Creemos que el mercado tiene que tener normas por donde digan dónde va esa mano invisible y hasta dónde llega esa mano invisible. Es decir, normas y regulaciones que eviten la concentración, que eviten que exista tanta diferencia entre los más ricos y los más pobres, que eviten que existan las burbujas económicas que se han producido en otros mercados que han generado verdaderas crisis económicas. Nosotros creemos en que el Estado debe intervenir en una política de ordenamiento territorial para hacer compatible el desarrollo con la protección del medio ambiente. Es decir, no somos partidarios de la economía de la economía de mercado libre y pura, sino que de normas y reglamentos que señalen para dónde va y hasta dónde llega esta mano invisible. Perfecto. Catalina Parot, muchísimas gracias por haber conversado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.